En Puebla, un programa de las Iglesias de Cristo. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente es un gusto estar con ustedes, como todos los miércoles ya desde hace casi mes y medio, 2 meses. Estamos nuevamente en esta cabina transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Muy buenas noches. Me voy a permitir presentar el panel que en esta noche me acompañará. Voy a empezar de este lado. Hermano Armando, por favor. Buenas noches, una vez más un gusto estar con ustedes, Armando Pedraza. Yo me reúno en la Iglesia Bosques de Manzanilla. Muchas buenas noches. Buenas noches, hermano. Hermano Josué, por favor. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos, bienvenidos a esta emisión, la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepoztlán 526. Asimismo, a 4 cuadras de Soriana Torrecillas le da la bienvenida a esta emisión y asimismo también el teléfono al cual pueden contactarse, 129-4401. Bienvenidos. Gracias, hermano Josué. Buenas noches, hermano Rubén. Adelante. Muy buenas noches tengan todos ustedes, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Sean todos bienvenidos a esta noche más de Palabras de Vida Eterna. Yo soy Rubén Martínez, siervo de la Iglesia de Cristo en Héroes de Puebla, calle José Tlapale, número 19, ahí donde checa la ruta 3 a media calle. Estamos comenzando una emisión más y el teléfono de la iglesia 244-3183. Bienvenidos. Gracias, hermano Josué. Hermano Adrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Adrián Hernández. Soy el encargado de todo lo que son los medios, ya sea vía WhatsApp, Twitter, Facebook, teléfonos en el estudio. Les agradecemos mucho a todas las personas radioescuchas que hoy día nos acompañan. Muy buenas noches. Gracias, hermano Adrián. Su servidor, Evaristo Ordaz, hermanos, me reúno en la congregación que está en Bosques de Manzanilla, calle Manzano, número 5215, a unas cuantas cuadras de la preparatoria Alfonso Calderón. Esto está al nororiente de la ciudad. Y vamos a iniciar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a Dios en una oración. Le voy a pedir a mi hermano Josué que por favor nos lleve a Dios en una oración. Hermano. Sí, hermano, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo dijimos a ti, Padre, en agradecimiento de tu grande misericordia, de que nos puedas permitir nuevamente estar juntos en este propósito de emitir, Padre, la verdad de tu Evangelio y asimismo también con el propósito de que aquellos que escuchen tu palabra puedan también saber la verdad que tú nos has dado por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo y mediante este conocimiento llegar a la verdad, la vida que tú has prometido mediante la fe en Él. Te pedimos que presidas en esta noche, que nos dirijas, nos des entendimiento, sabiduría y las palabras correctas y adecuadas según lo que tú nos has revelado, para que también nuestros hermanos sean edificados y todos los oyentes, nuestros amigos, conozcan de ti. Te rogamos todo esto pidiéndote en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, hace 8 días nos quedamos, como ustedes recuerdan, estuvimos viendo lo relacionado con la Cena del Señor. El día de hoy vamos a responder una pregunta que se quedó ahí pendiente precisamente del tema anterior, que es la Cena del Señor. También, si ustedes recuerdan, tuvimos aquí en el estudio un invitado, nuestro hermano Ociel Mesa estuvo con nosotros hace 8 días. Hoy de igual manera estará con nosotros en la última parte del programa. Concluiremos la entrevista con él. Nos pareció importante que él estuviera en razón de que es uno de los hermanos iniciadores de la Iglesia de Cristo en Puebla. ¿Cuál fue la pregunta que se nos quedó, hermano Adrián, ahí en el tintero? Bueno, mira, nuestro hermano Ulieric, Sí. de San Luis Potosí, nos pregunta si una persona, obviamente hermano de la iglesia, está trabajando todos los domingos y no puede salir, ¿será válido que se le lleve la Cena del Señor? Muy bien, esa pregunta es la que está ahí pendiente. Hermano Josué, ¿nos quieres ayudar en la respuesta? Sí, como no, hermano, el propósito de Dios principalmente para su congregación es cumplir su mandamiento, que es el que nos hace congregarnos principalmente el primer día de la semana para participar de este pan, de este jugo de la vida y hacer este memorial. Es muy importante que todos nuestros hermanos se reúnen, se congreguen, pero sabemos que pues en estos tiempos las situaciones laborales en muchos de los casos de nuestros hermanos no lo permiten. Entonces es importante que la pregunta que hace nuestro hermano tenga también esta orientación. Debemos de entender, hermanos, que si no podemos tener un trabajo en el cual nos podamos congregar con la iglesia, sí
tratar o hacer el propósito de cumplir los mandamientos. Hay muchas iglesias en la República que con este propósito se reúnen varias veces en el día, en la mañana, mediodía, en la noche también, para que los hermanos que no tienen esta posibilidad debido a este tipo de actividades, las cuales no están dentro de su poder decidirlas, puedan también cumplir el mandamiento. Si es el caso de la congregación allá en San Luis Potosí, que haya una iglesia en la cual nuestro hermano pueda congregarse, lo más recomendable sería que lo hiciese en el horario que esté más factible para él, dependiendo del trabajo que tenga. Ahora pregunta, si no hay una iglesia que tenga ese horario en el cual puede él asistir, entonces necesitaría estar ahora sí que de acuerdo, en este caso con el ministro que preside en la congregación, para que ya de una manera particular él pudiera, en este caso, verle directamente para que, pues si es posible, él le asistiese en este servicio de la participación de la cena, tomando en cuenta esta situación excepcional, porque debemos de saber primeramente que el propósito principal es que si lo hagamos, que procuremos sobre todos nuestros medios y posibilidades estar congregados y reunidos, y pues si es ya el último caso que nuestro hermano no puede hacerlo, sí pues dar reconocimiento en este caso al ministro que preside en su congregación, para que pues inclusive pudiera hacer una reunión en su casa, invitar personas, conocidos, amigos, familiares, y llevar a cabo pues lo que es un servicio de adoración en el cual no solamente se participase de la cena, sino que también se pudiera hacer todo el culto de adoración, para que de esta manera no solamente él, sino las personas que estén juntamente con él pudieran recibir la palabra y lograr también un propósito como de evangelización. Y esto sería muy bueno. Okay. Gracias, hermano José. Pues me parece que ha quedado suficientemente respondido. Creo que efectivamente es una cuestión de criterio y de querer cumplir los mandamientos de nuestro Señor. Vamos a iniciar hoy, hermanos, a iniciar un tema que yo no lo veo polémico, realmente no me parece polémico, me parece interesante en el sentido de que nosotros vemos como muchos grupos religiosos, que algunos denominan sectarios, tienen muchos recursos económicos para hacer cosas, para sostener ministros, tienen edificios muy bonitos, tienen grandes recursos para trabajar, y con tristeza en ocasiones nos encontramos con que las iglesias de Cristo, o esto en las iglesias de Cristo, no sucede. Y entonces el tema que hoy vamos a tocar es el tema relacionado con la ofrenda. ¿Sí? Vamos a tocar ese tema, no pretendemos dar un conocimiento general respecto de la ofrenda. Les invitamos a que nos hagan sus preguntas, ¿verdad? Desde sus hogares, desde donde nos están escuchando, pueden hacer sus preguntas y con gusto vamos a tratar de respondérselas. Bueno, para empezar, debemos definir qué es la ofrenda. La ofrenda, según segunda de Corintios, capítulo 8, en el versículo 1, dice asimismo: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué es esto? Bueno, pues debemos tener claro que la ofrenda es primeramente una gracia que Dios nos da como iglesia, ¿sí? Nos da la posibilidad, nos da la oportunidad de participar de este servicio, dice más adelante, para los santos. Además, leemos en 2 de Corintios 8:4, dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, y ahí quiero hacer énfasis, hermanos, el poder participar de la ofrenda es un privilegio. En ocasiones nosotros lo hemos visto más como un castigo o como una obligación, que también lo es, pero es un privilegio. Y además la ofrenda es un servicio, ¿sí? Entonces tenemos que tener tres cosas en mente. Lo primero es que la ofrenda es un regalo, una gracia que Dios nos da. Lo segundo es un privilegio. Y lo tercero es un servicio. Hermano Josué. Efectivamente, hermano, esto que es la ofrenda, principalmente es una gran bendición de parte de nuestro Dios. Pero debemos de entender o de saber quiénes son o para quiénes son las ofrendas. Esto que se recolectaba, que se recababa, que se daba dentro de las congregaciones tenía el propósito principalmente de ayudar a los miembros de la congregación en sus necesidades. 2 de Corintios 8:4, que es el versículo que ya había citado, hermano,
es precisamente el que nos dice que aparte de que es un privilegio, o sea, una grande bendición de parte de nuestro Dios el poder participar de esto, es precisamente para ayudar a nuestros hermanos que forman parte de la congregación, para aquellos que han sido llamados a ser santos, como dice el apóstol Pablo. Muy bien. Esto viene precisamente de un ejemplo de necesidad, o sea, el tipo de congregaciones que se dio en el tiempo de los apóstoles, en el cual ya un profeta nos dice en Hechos capítulo 11, desde el versículo 27 al 30, había también profetizado, venía de Jerusalén y había subido a Antioquía, y él profetizaba que iba a haber una gran hambre, precisamente sucedió en el tiempo del emperador Claudio. Entonces los discípulos, previendo y viendo esta necesidad que existía también en Judea, recolectaron según sus posibilidades también y mandaron esta ayuda a nuestros hermanos que tenían esta necesidad. De esta manera lo hicieron mandándolo con aquellos que habían sido destinados, los cuales eran conocidos como presbíteros, para este servicio, que en ese caso fueron nuestro hermano Saulo y nuestro hermano Bernabé. Esta ayuda es una manera de mitigar las necesidades que existen dentro de la congregación, es una manera de solidaridad que mostramos precisamente, y asimismo una muestra de misericordia, que es una de las cosas que debemos también de practicar, principalmente dentro de la congregación y asimismo fuera de ella, y una manera de demostrar el amor que tenemos entre nosotros y asimismo el amor que también Dios nos pide y que muestra que le tenemos a Él. Gracias, hermano Josué. Hermano Rubén, explícanos cómo ofrendar. A veces en nuestras congregaciones esta es una pregunta recurrente. A ver, ¿cómo debo yo ofrendar? Hermano. Gracias, hermano. Bueno, aquí la parte de cómo ofrendar la vemos pues gracias a Dios, escudriñando las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En 1 Corintios 16:2 nos da el modo y la manera de cómo debemos ofrendar. Está diciendo cada uno de vosotros ponga aparte algo. 1 Corintios 16:2 dice lo que incluye, pues que no hay... Perdón. No te está diciendo que estés dando por paquete familiar, ¿verdad? No te dice, ¿sabes qué? Como el padre de la casa es el guía espiritual, es la cabeza de la familia, pues él que dé por todos, ¿verdad? Si la Escritura está diciendo tú, cada uno, nos está haciendo ver precisamente en las Sagradas Escrituras que tú debes apartar algo, debes enseñar, debes mostrar con ejemplo a los hijos, ya sea que tú les des precisamente ahí una mesada para que en la semana ellos puedan también apartar algo y que ellos vayan ofrendando. Está diciendo que debe ser generosamente. Tú tienes que ser generoso. Precisamente Dios en el antiguo tiempo había puesto quizás un porcentaje, y ahora dice el Señor, pues lo dejo a su libre albedrío, ¿no? Lo dejo conforme hayan prosperado, a mayor generosidad. Está diciendo que con alegría, generosamente, lo vemos generosamente en 2 Corintios 2, capítulo 8, versículo 2, que dice que en grande prueba, en tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Tú tienes que ser generoso a la hora de dar, ¿verdad? A veces cuando vamos de paseo, un billete de a 100 se te hace poco, pero para ir a la iglesia se te hace muchísimo llevar un billete de a 100 para la ofrenda, ¿verdad? ¿Y qué dices? No, ¿cómo crees? Nos vamos a quedar sin lo que es el gasto. Pero ¿qué tal cuando vas de vacaciones? Dices, pues agárrate hasta los ahorros para que nos la pasemos bien. En vacaciones pones tu generosidad, pones tu alegría y pones tu aportación. Está diciendo también en 2 Corintios 2:9, no por necesidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y nos hace ver que Dios ama al dador alegre. Bien, hermano, muchas gracias. Entonces, recapitulando un poquito, la ofrenda es personal. Es personal, hermano. Debe sí. ser con mucha generosidad, contentos y sin necesidad. Hermano Armando. Bueno, continuando con este punto, también nos enseña el apóstol Pablo que la ofrenda debe ser con sinceridad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 11, dice, terminen entonces ahora lo que comenzaron y denme lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. ¿Qué significa con sinceridad? A veces creemos o pensamos que vamos a ofrendar para que nos vean, para que la gente vea cuánto ofrendo, si ofrendo mucho. Y pensamos que ofrendando mucho somos buenos cristianos. La realidad aquí Pablo nos enseña diferente. Debe ser una ofrenda con sinceridad. Y dice lo que ya vimos hace rato,
de acuerdo a nuestras posibilidades. Generosa, de acuerdo a nuestras posibilidades. Otro punto que menciona también el apóstol Pablo es que debe ser con preparación y sin tacañería. ¿Preparación para qué? Yo aquí veo dos partes de la preparación. Primero, prepararse como congregación para que cuando haya alguna necesidad estemos preparados y no en ese momento empecemos a hacer colectas. Y segundo, también prepararnos desde nuestros hogares, ya llevar el dinero que hemos dispuesto según nuestro corazón, según nuestra generosidad. ¿Cuántas veces vemos en las congregaciones que estamos allí queriendo cambiar el billete? Incluso me ha tocado ver en algunas que ponen un billete y toman su cambio. O quieren tomar su cambio. Bueno, en algunas sí se permiten, ¿no? Algunos no lo permiten, algunas se permiten. Eso no es prepararse. Así como nos preparamos para orar, para cantar, para reunirnos, también el apóstol Pablo nos invita a prepararnos para la ofrenda. Entonces, básicamente lo que dice el apóstol Pablo, continuando con ese punto, con sinceridad, con preparación y sin tacañería. Muy bien, mis hermanos, pues nos vamos a ir a un corte. Me está indicando el staff, ¿verdad? Rodrigo ahí nos está indicando que nos vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en Palabras de Vida. Palabras de Vida Eterna en Puebla. En la parte de las noticias, hermanos, quiero primero, antes de comenzar esta sección, decirles a todas las personas que nos siguen también en los medios, estamos transmitiendo el día de hoy por universalr.com. Nos pueden seguir en Face, en Palabras de Vida Eterna en Puebla. En Twitter nos encuentran en Palabras 3333. Teléfonos en el estudio es el 242-1014. WhatsApp el 22-23-38-45-23. Y algo que es muy importante, también nos pueden estar viendo en YouTube en la dirección de Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí les vamos a pedir que a los que vayan siguiendo, por favor, este blog, se suscriban a la página para que puedan ir viendo. Ya están los primeros 6 programas subidos, entonces ahí pueden, para que vayan viendo la consecución que vamos teniendo. Y en lo que son las noticias que nos van llegando de WhatsApp, Francisco Ramírez, que es predicador de Dolores Hidalgo, Guanajuato, pide oraciones por su papá. El hermano Prudencio Ramírez, nuestro hermano Mario Plata, que es colaborador aquí del programa, nos está pidiendo de Vicente Guerrero que oremos al final porque va a salir de Puebla y pide sus oraciones. Él va a una reunión que va a tener con unos hermanos donde van a estar haciendo una gestión evangelística, pues que Dios le bendiga y le haga esto provechoso. Saludos de Luis Conde de la Congregación de Castillotla, gracias por transmitir este programa. Algo que es muy bello es el poder ver esto, que nos están hasta agradeciendo, cosa que los agradecidos deberíamos ser nosotros, ¿o no, hermanos? Sí, porque nos están escuchando, hermanos. De hecho, pues, Luis, ya te tienes que estar viniendo acá con nosotros al programa también, ¿eh? No nada más nos mandes saludos. Lulú, de la hermana Lulú de Bosques de Manzanilla, su hija Sari, nos está pidiendo, y eso lo vamos a comentar brevemente, por su primo Kevin. Hermanos, al primo lo raptaron, entonces no aparece, ya lleva muy buen tiempo. Vamos a dar un énfasis bien especial a esto para que siga así. Bueno, hasta ahorita esto es lo que llevamos. Gracias, hermano Adrián. Un poquito más adelante continuaremos con los saludos y las noticias que tenemos de la iglesia. Vamos a comentar brevemente lo que hablamos en el último bloque respecto de para quién es la ofrenda, cómo ofrendar. Hermano Josué, tus comentarios respecto de lo que hablamos en el último bloque. Bueno, hermano, quisiera recalcar. Perdón, hermano. Dime. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que en el tiempo que tú tienes en el cristianismo, qué te ha tocado ver como situaciones conflictivas, si es que le podemos llamar así? Situaciones difíciles de resolver en cuanto a la ofrenda. Bueno, realmente el problema de la ofrenda es más bien en el sentido de nuestra poca generosidad. La manera en la cual disponemos de las ofrendas sí llega a haber cierta controversia, ¿no? Pero a fin de cuentas la Biblia nos va marcando cuál es la guía a seguir. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros tomamos primeramente la Biblia como nuestra guía, todo va fluyendo de una manera bendecida por Dios y llegamos siempre a acuerdos, llegamos siempre a consensos, llegamos siempre a estar en una sola mente. Uh-huh. Entonces,
El propósito de la ofrenda, como vimos, principalmente es para los santos, pero debemos de recalcar, entre otras cosas, yo creo que es, como decías, un privilegio, como dice la palabra. Es un gran privilegio que Dios nos da el poder también proporcionar de aquello que Él nos ha bendecido primero, y que asimismo también es un regalo el hecho de participar en el beneficio de los que son nuestros hermanos. Entonces, deberíamos de verlo primero desde esa manera y entender qué es lo que es generosidad. O sea, Dios qué es lo que nos ha dado y nosotros qué es lo que podemos ofrecer. No solo en el sentido material, sino en el sentido espiritual. O sea, ahí mismo también en 2 Corintios en el capítulo 8 nos dice que en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, está hablando en un sentido espiritual, hermano, muy grande y muy hermoso, y nosotros debemos de también entender que si en nuestras posibilidades está el ser generosos en este sentido, no debemos de escatimar, no debemos de pensar, como decía nuestro hermano, es mucho 100 pesos lo que voy a dar, sino lo contrario, cuánto es lo que nosotros gastamos en cosas que son más gustos de parte nuestra, y cuánto nosotros pensamos en las necesidades que hay en la congregación, porque no solamente, como dice también en 1 Corintios 9, no solamente suple a lo que a los santos falta, sino también que abundan muchas acciones de gracias para con Dios. Mediante la ofrenda, los hermanos también llegaron hacia el evangelismo en diferentes partes del mundo, porque esto también requería un apoyo económico. Y nosotros estamos así que escatimando mucho y limitando mucho las posibilidades de la iglesia cuando nosotros no somos generosos en este aspecto. Gracias, hermano. Eso nos lleva al siguiente tema, la pregunta que en más de una ocasión nos han hecho, ¿no? ¿Cuánto se debe ofrendar? ¿No? Es una pregunta que pues, es casi, nos las puede hacer un recién convertido, nos las puede hacer alguien que llega a la iglesia por primera vez, incluso a veces nos las llegan a hacer hermanos que ya tienen mucho tiempo en la congregación. ¿Cuánto es lo que yo debo ofrendar, hermanos? Bueno, hermano, usted debe ofrendar según lo que haya prosperado, dice la Escritura, ¿verdad? Pero a veces nuestra prosperidad la estamos enfocando mal, es decir, tenemos que ofrendar según nuestra prosperidad, pero, y que ahí sí quiero hacer un énfasis importante, nuestra prosperidad no se puede medir estrictamente en términos de cuánto gané económicamente, sino nuestra prosperidad se debe medir en todos los ámbitos de nuestra vida. El problema es que nosotros casi siempre cuando vamos a disponer cuánto vamos a dar de la ofrenda, casi siempre damos lo que nos sobra. Es decir, ya gastamos en la semana, ya gastamos para gasolina, ya gastamos para el gasto, ya gastamos para colegiaturas, ya gastamos para todo lo que queremos gastar, y ya cuánto nos quedó, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto quedó? No, pues ya nada más nos quedaron 5 pesos, 10 pesos, bueno, pues eso es lo que hay que dar en la ofrenda. Ahí está mal enfocado. Entonces, ¿cuánto debe ofrendar, hermano? Según haya prosperado, ¿verdad? Dice el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es decir, si usted se retrae un poco a lo que fue el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el pueblo tenía que diezmar, tenía que dar su diezmo, ¿verdad? Y este diezmo era el diezmo del grano, del aceite, del vino, de los animales. Si nosotros estamos ahora en un mejor pacto, yo le hago la pregunta ya en su hogar, ¿cuánto cree que debe dar? Ya usted respóndalo en conciencia. Si entiende la palabra generosidad, si entiende la palabra prosperidad y si entiende que el Nuevo Testamento es un mejor pacto, ¿cuánto cree usted que deba dar? Y por otro lado, ahí en Marcos 12, del 42 al 44, habla el ejemplo de la viuda que hemos leído muchas veces, ¿no? Una viuda que llegó y echó todo lo que tenía, es decir, echó todo su sustento, ¿sí? Y sin en cambio hubo por ahí algunos ricos que echaron lo que les sobraba. Entonces, a partir de ahí me parece que también es un referente importante. En muchas ocasiones estamos echando muy poco en la ofrenda y estamos echando lo que nos sobra. Hermano Josué, ¿cuánto debemos ofrendar? Síguenos, abúndanos por favor en el tema. Bueno, hermano, pues si nosotros nos vamos al ejemplo bíblico de los hermanos que llevaron o mandaron la ofrenda a Jerusalén, nos dice que no solamente dieron conforme podían, sino inclusive más allá de lo que podían. Quiere decir que se desbordaban en cuanto al sentido de la generosidad. O sea, no era un limitante para ellos, sabiendo que era para el beneficio de sus hermanos, que era un privilegio, que era algo
que aparte de eso nos da también un sentido de amor, de espiritualidad, la preocupación que nosotros sentimos por aquellos que son nuestros hermanos y que tienen esta necesidad. Entonces, fueron mucho más allá. Hay muchas veces, nosotros siempre vemos nuestras posibilidades, pero nuestros hermanos nos dan ejemplo de que ellos siempre vieron más allá de sus fuerzas. Entonces, es un ejemplo bastante grande respecto de la iglesia primitiva. Si nosotros vemos más ejemplos, que hay muchos, vemos que en la iglesia primitiva la generosidad era una cuestión común, era algo del día a día, era algo que no retraía a los hermanos en cuanto a su deseo de ayudar, y que para, pues como decías hermano, para nuestros días la iglesia de Cristo pues adolece mucho de esta situación. En 2 de Corintios, en el capítulo 8 y versículo 12, nos dice precisamente que si quieren dar, su ofrenda debe ser recibida según lo que, teniendo en cuenta según lo que tienen y no según lo que no tienen. Eso también para tomar en cuenta en el sentido de que muchos de los hermanos pues deben de ver también en este caso sus posibilidades y de aportar según ellas, como he dicho, según cómo hemos prosperado, no tomándolo como último lugar, ¿no? Sino también tomándolo como un punto importante de lo que nosotros nos corresponde dentro del servicio de la adoración, porque de esta manera también nosotros mostramos nuestra espiritualidad, de esta manera también mostramos también nuestra gratitud, de esta manera mostramos también nuestro amor y nuestra preocupación, tanto para la obra del Señor como también para las necesidades de nuestros hermanos. Gracias, hermano Josué. Hermano Rubén, ¿qué necesitamos para ofrendar más? Eso es algo muy, muy importante, ¿verdad, hermanos? Se necesita abundar, como bien lo mencionaban, se necesita abundar en amor, en fe, palabra y toda solicitud. Es decir, que si nosotros no tenemos estas cosas, ofrendaremos, pues, ¿sabes de qué manera? Pues muy miserable, ¿verdad? La ofrenda es un reflejo, pues como bien lo mencionan todos ustedes, de nuestra condición espiritual. No queremos decir con esto de que si tú eres muy espiritual vas a dar mucho, ¿verdad? No estamos tratando este punto, estamos tratando de este amor que se le debe tener a todo lo que tú ves a tu alrededor en el día en que tú te reúnes este domingo. El amor a Dios, esta fe, esta certeza, como dice la Escritura, ¿verdad? En 2 Corintios 8:7 dice, y ustedes que sobresalen en todo, en dones de fe, de palabra y de conocimiento, en entusiasmo, dice, sin hablar del amor que me profesan, traten de sobresalir también en esta obra de generosidad. Se necesita entender que Dios es el dueño de todo, de nuestra propia vida, de todo lo que tú ves, pues Dios es el dueño, ¿no? Y dice también, y ustedes que sobresalen en todo, en dones de fe, de palabra y de conocimiento, en entusiasmo, sin hablar de amor que me profesan, traten de sobresalir también en esta obra de generosidad. Hermanos, pues lo que nos resta, pues bueno, dar con mucho amor hacia Dios. Gracias, hermano Josué. Pues, hermano Rubén. Efectivamente, lo que necesitamos para ofrendar más es abundar en amor, en fe, en palabra. Es muy difícil que nosotros podamos ofrendar más si no tenemos estas cosas. Es decir, a veces vemos a la ofrenda también, si la venimos entendiendo bien, como un reflejo de nuestra espiritualidad, pero esa espiritualidad tiene que tener este respaldo de fe, de amor, de palabra y en toda solicitud. Nos vamos a ir a un corte comercial, hermanos, y regresamos en unos minutos más a Palabras de Vida Eterna. Nuevamente a Palabras de Vida Eterna en Puebla. En la parte de los mensajes que estamos recibiendo por WhatsApp, nuestra hermana Adriana y Jonathan de la congregación de Saloya en Tabasco nos comentan que es un excelente tema el que estamos tratando el día de hoy y nos manda saludos, hermanos. Muchas gracias, Gracias, hermano. hermano. Gracias. Nuestro hermano Wiliberto de Vicente Guerrero, fíjense qué bonito está esto. Manda un saludo para su mamá y su esposa, pero toda la familia está escuchando reunida el programa. Gracias a Dios, qué bueno. Sí. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Lulú, de Congregación de Héroes Puebla, está pidiéndonos que oremos por todos los enfermos y todos los que están sin trabajo dentro de las congregaciones de Cristo, y le da gracias a todo el panel por estar haciendo estos programas porque le están ayudando mucho a su renovación. Lulú, pues te agradecemos mucho que tú primeramente nos estés escuchando y recibe también muchos saludos de todo el staff y panel que aquí estamos. Saludos. Saludos. Y la hermana Anabel de Bosques de Manzanilla, que nunca nos ha dejado solos, siempre nos manda saludos. Pues recibe un saludote, doña Anabel, donde quieras que estés, pásatela bien.
Gracias, hermanos. Muchas Bien, gracias. vamos a Gracias. continuar con el tema respecto de la ofrenda. Tenemos ahora que resolver cuál es el propósito de la ofrenda. Para mis hermanos que me están escuchando allá, por aquí tenemos una pregunta de el joven Brian Conde. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues aquí va a encontrar parte de la respuesta. Hermano Alejandro, por favor. Muy buenas noches. Bueno, miren, ¿cuál es el propósito de la ofrenda? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque sí tiene un gran propósito. Uno de los propósitos sumamente principales que debemos entender es que el nombre de Dios se va a glorificar conforme a nuestra ofrenda, ¿sí? Y es algo tan hermoso que el pueblo de Dios pueda ofrendar con una gran generosidad, como han estado comentando mis hermanos, ¿sí? Porque cada uno de nosotros debemos de tener toda clase de riquezas. ¿Para qué? Para que podamos ser, ¿qué? Generosos. La ofrenda que cada uno de nosotros puede enviar o dar a otras iglesias, se repite una historia de ayuda como suscitó en Jerusalén. Recordamos en 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 11, dice así: ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Y es cierto, es un punto bien importante. Vamos a ofrendar, ¿para qué? Para motivar a otros que quizás tengan dudas. Vamos a motivar a qué? A dar a algo que realmente le pertenece a Dios. Otro propósito del cual es la ofrenda es para alabar a Dios y honrarle, ¿sí? En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 13, dice lo siguiente: y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen al evangelio que profesan, al evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Estamos viendo esto, hermanos, que realmente esta ayuda que hicieron fue muy importante. ¿Por qué? Porque salió de las ofrendas. Esto hoy en día no ha cambiado nada. Además, ¿qué otro propósito tiene? Que además se obtiene el beneficio de la oración por el que ofrenda. Y eso es importante, hermanos. Vemos en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 14, y además orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Hermano, ¿qué quiere decir con esto, hermano? Que también tu ofrenda puede dar testimonio de un buen corazón que ayude, de un buen corazón que haga de voluntad a lo que Dios nos pide en su ofrenda. Y para concluir, hermanos, lo más hermoso de esta una ofrenda, en qué o cómo podemos hacerlo, es algo que Dios nos ha dejado a nuestro cuidado. ¿Para qué? Para que el día de la ofrenda, que es el primer día de la semana, le devolvamos a Dios algo de lo que Él nos ha dejado a nuestro cuidado. Gracias, hermano Alejandro. Ya ustedes escucharon aquí a nuestro hermano Alejandro de Castillotla, y se preguntarán: ¿y dónde quedó nuestro hermano Armando de Manzanilla? Sí. Lo que pasa es que el tráfico en la ciudad, ahorita que están haciendo algunas reparaciones viales, se está poniendo muy complicado en la zona en la que estamos, y eso le dificultó a nuestro hermano llegar, pero ya está aquí nuestro hermano Alejandro de Castillotla. No, hermano, no hay ningún problema. Bueno, pues como parte de los propósitos de la ofrenda, decía nuestro hermano que se glorifique el nombre de Dios, que se alabe el nombre de Dios. En 2 de Corintios 9:13, que leía nuestro hermano Alejandro, dice: ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen el evangelio. También el ofrendar, hermanos, es una muestra de obediencia. Otro propósito, mis hermanos, que aparece en términos de la ofrenda es la igualdad entre todos. Dice 2 de Corintios 8:14: mi intención es que ustedes, que ahora tienen abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán, y así habrá igualdad para todos. Esto es fundamental, porque con la ofrenda, hermanos, nosotros ayudamos al hermano que está en necesidad. Y es muy triste llegar a una congregación y decir: oye, hermano, hay que ayudar al hermano. Es que no hay dinero. ¿Por qué no hay dinero? Porque ya se ayudó al hermano. ¿Y con cuánto se le ayudó? Pues con 20 pesos. ¿Cómo? Pues sí, es todo lo que había en la ofrenda. Esto es muy triste, hermanos. La iglesia debería generar los recursos suficientes para ayudar a todos los hermanos que estén en necesidad, en genuina necesidad. Y ahí viene un punto importante. Esta igualdad que se procura debe de ser a partir de que el hermano que va a recibir esta ayuda tenga una genuina necesidad. Si el hermano llega y nos dice: hermano, necesito de la ofrenda porque fíjese que no puedo pagar la letra de mi carro último modelo,
caramba hermano, perdón, pero la ofrenda no se hizo para pagar carros último modelo, la ofrenda se hizo para ayudar en necesidades básicas, en necesidades importantes de los hermanos, y bueno, cuestiones así de lujo o muy superfluas, pues no. Hermano Josué, vamos a cambiar un poquito el tema, aunque está relacionado. La pregunta ¿es correcto diezmar? Para aquellos que tienen la duda, ¿no? Porque también personas, claro, en la iglesia ya no hay esta duda, nuestros hermanos ya no tienen esta duda, pero los que están llegando, los que por primera vez escuchan, tienen la duda, ¿no? ¿Será correcto diezmar? Y esta duda va muy relacionada precisamente con las doctrinas que en algunos otros lugares se enseñan respecto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ya lo hemos visto también en temas anteriores, fue dado para el pueblo de Israel y ahorita estamos en un mejor pacto. Ya nuestro Señor Jesucristo nos ha dado entrada a esa gracia y ese nuevo pacto por medio de su sacrificio, por lo cual todo lo que nosotros seguimos viene relacionado principalmente con lo que Él mismo reveló, y eso se encuentra ya en el Nuevo Testamento. La palabra del Señor nos dice que Él fue el último enviado de Dios para revelación en Hebreos 1:1. De tal manera que si la palabra del Señor, mediante Jesucristo, nos dicen que debemos de diezmar, deberíamos de hacerlo. Sin embargo, no lo enseñó nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo principalmente lleva el ejemplo de la viuda y se lo dijo y se los hizo saber también a los apóstoles, que es una manera de mostrar principalmente que no debemos dar de lo que nos sobra, sino que debemos dar también con generosidad. En lo que respecta al Nuevo Testamento, pues no existe ninguna instrucción respecto del diezmo. No hay una instrucción directa que nos enseñe precisamente que nosotros debemos de seguir guardando este mandamiento que existe en el Antiguo Testamento. No es precisamente un mandamiento para el cristiano, aun cuando se menciona en Hebreos en el capítulo 7 una referencia al respecto de Abraham y Melquisedec. Ya cuando Abraham regresaba de rescatar a su sobrino, Lot, Melquisedec le recibe y hacen ofrenda, pero asimismo también Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Eso solamente, hermanos, es una referencia que se da de aquello que había hecho en el Antiguo Testamento Abraham, y que en ese tiempo y para los judíos era algo que era un mandamiento. Para nosotros que vivimos ya en una nueva ley, este mandamiento ya no es aplicable. Y todos los ejemplos que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras respecto de la iglesia primitiva son los que nos guían, así mismo como las enseñanzas del apóstol Pablo y de los hermanos que también nos dejaron mediante la revelación del Espíritu Santo de qué manera actuaba la iglesia primitiva. En una sola palabra, no es correcto diezmar para aquellos que seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Josué. Hermano Rubén, abúndanos un poquito en este tema, por favor. Gracias, hermano. Bueno, como ustedes ya, pues nada más estamos haciéndoles este recordatorio que para el cristiano no es permitido, bueno, estar dando ahí el diezmo. Algo curioso que otras denominaciones tienen, hermanos, es que sí te exigen el diezmo, ¿no? Y es cada primer día de la semana. Pero si están exigiendo un diezmo, algo contradictorio quizás, ¿por qué no también se exigen ellos mismos al tomar la Santa Cena cada primer día de la semana? Están poniendo la Santa Cena una vez al año, cada 3 meses, cada 2 meses, pues que hagan lo mismo con el diezmo, ¿no? Entonces, ¿por qué si dicen es dinero? Pues claro, ahí hay entradas, es para pues el beneficio de los santos, ahí sí tocan textos del Nuevo Testamento, pero ningún pasaje del Antiguo Testamento nos enseña explícitamente que el diezmo es dinero, ¿no? Nos está dando pues referencia a lo que diezmaban ellos. Hay un pasaje bíblico que ustedes han de recordar, Lucas 18:12, que habla acerca del fariseo haciendo alarde, ¿no? De que él sí diezma, él sí hace todo, él sí ora, él sí hace todo lo que pedía la ley, quizás, ¿no? Y pues ve al pobre publicano y dice, no soy como diciendo él es menos que yo, ¿no? Pues hermanos, a un texto que quizás es muy pues útil para todos que exigen un diezmo, pues es este famoso diezmo de este texto de Malaquías 3:10, que pertenece precisamente al Antiguo Testamento, ¿no? Está diciendo ahí, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, dice,
Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero bueno, los diezmos son cada año, era de lo que pues el campo, las cosechas daban, y no era cada primer día de la semana. Nosotros caemos en este error de creer que sí se debe diezmar, porque no leemos las escrituras, hermano, porque no escudriñamos, porque no decimos, a ver, en el Nuevo texto, en el Nuevo Testamento, muéstrame. Cada vez que nos digan algo, que nos digan libro, capítulo y versículo, refiriéndose a lo que nos quieran decir. Entonces han llegado hermanos, bueno, si se puede decir hermanos de otras denominaciones, oye, aquí diezmas, no. ¿Y por qué no? Porque el Nuevo Testamento no nos lo permite. Y devolvemos la pregunta, ¿y tú diezmabas? Ah, claro que sí. Y le digo, ¿me permites hacerte unas cuentas para ver si de verdad diezmabas? Y sacamos cuentas y resulta, pues que como todo, ¿verdad? No diezmaban como debió haber sido, porque está diciendo que dar tu 10%, quizás ahorita lo incluye en lo que es el salario, ¿no? Y aparte tienes que dar tu ofrenda. Ciertas denominaciones pasan hasta sobrecitos de colores, ¿no? Tu diezmo de tal color y tu ofrenda de tal color. Ok, muchas gracias, hermano. Efectivamente, el diezmo es algo que ya en la Iglesia de Cristo no aplica. Yo quisiera hacer un ejercicio muy breve con ustedes. Supónganse que están en el Antiguo Testamento, que viven en la época de los patriarcas, en la época de Moisés, y viene este mandamiento del diezmo. ¿Cuánto gana usted, hermano, en su trabajo? Vamos a suponer que gana usted 4 o 5 mil pesos al mes. Usted tendría que ofrendar por lo menos 500 pesos, diezmar por lo menos 500 pesos. ¿Cuánto ofrenda en la actualidad? Yo casi le puedo garantizar que usted ofrenda mucho menos que eso. Y eso quiere decir que usted está haciendo el nuevo pacto inferior al Antiguo Testamento. Deberíamos, consecuentemente, bajo este pequeño ejercicio, deberíamos ofrendar mucho más de eso. Nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento a palabras. Regresamos, hermanos, a Palabras de Vida Eterna. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Brevemente, saludos para la hermana Chela de Vicente Guerrero, ¿verdad? Ella nos está escuchando Saludos. por este rumbo de la ciudad del sur. Saludos. Muy bien, saludos. Saludos también a Francisco González. Él nos está escuchando en el Oxochitlán, Puebla. Ojalá y nos pueda mandar un WhatsApp, el buen Paco, para informarnos si hasta allá se está escuchando bien el programa. Tenemos varios reportes de que no se está escuchando bien. Les ofrecemos una disculpa. Parece ser que aquí técnicamente estamos bien. Quizás sea la red a la que ustedes estén conectados. No sé si sea Megacable, no sé si sea Telcel. Es probable que sea la red, porque aquí lo estamos escuchando muy bien. También saludos a la hermana Mari Carmen Cortés de la Congregación de Bosques de Manzanilla. Ella también nos manda muchos saludos. Saludos, hermano. Pues básicamente hasta ahí nos vamos a quedar en el tema de la ofrenda, por lo menos el día de hoy. Nos da mucho gusto volver a recibir a nuestro hermano Ciel Mesa, que nos acompaña en esta noche, como nos acompañó hace 8 días, ¿verdad? Gracias. Sí. Hermano, buenas noches, ¿cómo está? Regular. Regular, ¿por qué, hermano? ¿Cómo se siente? Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. ¿Cómo ha estado de salud, hermano? ¿Bien? Ya mejor, sí. Qué bueno. Qué bueno, hermano Ciel. Pues hace 8 días le preguntábamos respecto de cómo había iniciado la iglesia aquí en Puebla. Nos decía que fue en el año de 1971, 72. 72. No sé si mis hermanos tengan alguna pregunta que hacerle a mi hermano Ciel. Algo que ustedes quisieran preguntarle, porque son ¿cuántos años de ministerio, hermano? 43. 43 años ya. Hermano Alejandro, ¿quieres? Muy bien, sí. Te veo animado para preguntar. Sí, ¿verdad? Es que dicen que los años dan la experiencia, ¿no? Entonces al hermano Ciel yo me gustaría preguntarle dentro de todos esos años de su ministerio. He sabido, como también hemos visto ejemplos bíblicos, ¿no? Claro. Que se sacrifica demasiado a veces. Pero claro, cuando amamos a Cristo, pues nada es un sacrificio, es por amor, ¿no? En este caso quisiera preguntarte, tu familia, ¿cómo sufrió en ese ministerio? Bueno, al decir sufrió es en el buen sentido, porque sí, muchas veces la esposa, los hijos, extrañan la presencia a veces del padre, ¿no? Porque cuando está dentro del ministerio. Claro. Sí, y además es una pregunta importante porque en ocasiones no se considera esta parte de la familia. Exactamente. ¿verdad? Los hermanos ven al predicador y piensan, no, pues es su obligación estar, es su obligación ir. Pero tiene obligación, familia, ¿no? tiene hijos, tiene una vida. Necesidades. Sí, es por eso que pregunto. Hermano, sí. Bueno, cuando mis hijos estaban chicos, que llegamos por acá,
nosotros descuidábamos mucho a la familia porque teníamos que ir a buscar la manera de cumplir con nuestro trabajo, de hacer discípulos, como dijera Cristo, usando algunos medios como fue películas bíblicas y naturalmente con base en la palabra de Dios. Pero pues nos dimos cuenta que estábamos descuidando mucho de nuestros hijos y ellos mismos también nos llegaron a reclamar que no les dábamos la atención debida porque andábamos ocupados, mi mujer y yo, en los asuntos de la iglesia. O sea que la hermana Aide, que su esposa también salía a predicar con También usted. salía porque es lo más conveniente cuando nosotros empezamos a trabajar, que vaya nuestra compañera para evitar algún malentendido, y mayormente cuando vamos a una casa donde no está el esposo y que no son cristianos, no se quiere dar margen a que se piense que las intenciones son otras y no de evangelizar a las personas. Muy bien, gracias hermano Ciel. Hermano José, ¿algo que le quieres preguntar a tu papá? Sí, hermano. Me gustaría saber quién fue el primer convertido o la primera persona o familia que se convirtió de parte de la predicación que llevaste a cabo aquí en Puebla. Sí, bueno, no recuerdo con exactitud si fue el hermano Herminio García el primero o el hermano Gonzalo con su mamá, pero se bautizó el hermano Herminio y también su esposa, y el hermano Gonzalo Soto con su mamá también se bautizaron, pero no recuerdo con exactitud quiénes fueron los primeros, si Gonzalo o el hermano Herminio. Hermano, en 1972 que usted llegó aquí a Puebla predicando, ¿ya había alguna otra iglesia de Cristo? No, entiendo que no. Había unas familias, como les platiqué la semana pasada, que ya habían sido bautizadas por el hermano Jerry Gil, Ah, ya. y nosotros fuimos a entrevistarles, a buscarles, y ellos estuvieron de acuerdo en reunirse con nosotros. Ah, muy bien. El hermano Jerry Hill, que venía de Texas, entiendo, ¿verdad? Sí, él era de Texas. Muy bien, hermano. ¿Y usted cuando llegó aquí a Puebla ya llegó con estudios bíblicos? Sí, ¿Dónde estudió, hermano? Platícanos un yo poco. estudié en la Escuela Bíblica de Torreón, Coahuila. Ya. Me tocó el periodo de 1969 a 1972, 3 años de estudio. Y de allá nos enviaron de la escuela ya con una ayuda económica que teníamos para poder estar acá. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Hermano Rubén, ¿algo que le quieres preguntar al hermano Ciel? Pues al ver un personaje de este calibre, ¿verdad? Hay muchas preguntas que hacer, pero en su periodo, hermano Ociel, platíquenos sus mayores experiencias, Bueno, satisfacciones. mi mayor experiencia fue el poder acomodarme a la ciudad porque yo era ranchero. Y recuerdo que me llevé mi sombrero, ya no lo necesitaba, pero me lo llevé a Torreón. Y me acuerdo que cuando terminaba yo de comer, bueno, mi mujer me había dicho de antemano que ya el sombrero no lo necesitaba, pero no me acostumbraba yo porque los campesinos ponemos el sombrero a un lado cuando estamos a la hora de comer, y yo buscaba mi sombrero todavía, porque mi mujer me había dicho, no, el sombrero no lo necesitas, ya guárdalo. Pero también el problema de cruzar una calle. Yo no quería, para mí era difícil cruzar la calle porque venían carros en ambos sentidos y no sabía qué pasar. Y nada más que el sombrero ya lo había dejado, pero yo creo que todos hemos observado los pobres, a las personas que vienen de fuera del rancho, cómo hasta se quitan el sombrero y para cruzar corriendo la calle y pasan cuando no deben de pasar, pues no conocen el movimiento de la ciudad. Hermano, para 1972 Puebla ya era una ciudad fuerte, pesada, ya había mucho tráfico, mucha gente, No, todavía estaba tranquilo. Ya. Recuerdo que en ese tiempo todavía el boleto de aquí a México costaba 10 pesos. Uy.
Hoy casi cuesta y la 200 torta pesos. 10 centavos. Qué barbaridad. No, pues sí. Y recuerdo que llegamos a preguntar por las tortas. Bueno, allá en el norte no se dice torta, se dice pan blanco o francés. Ujú. Y yo llegué preguntando por primera vez a la tiendita que nos quedaba cerca si tenían pan blanco. Dice, no, no tenemos. Digo, pues es parecido a ese. Dice, no, esas son tortas, dice el señor de la tienda. Pero de ahí en adelante ya supe que eran tortas. Hermano Ociel, ¿desde cuándo está la iglesia de Vicente Guerrero? Porque ahí yo entiendo que no se llegaron a reunir de ahí inmediatamente, No, sino... no, nos reuníamos en casas. En la primera casa que nos reunimos fue con el hermano Espiridio Ya. Magaña. Hermano, nos habló del hermano Espiridión, del hermano Herminio. ¿Viven ellos o ya no viven, hermano? No, ya el hermano Espiridio ya no vive, Ya no vive. ya falleció. ¿Su familia Tiene permanece en la años que iglesia todavía? Bueno, no tenían familia, ellos nunca tuvieron hijos en el Ya. matrimonio, pero tenían hijos a su cuidado, o más bien una sobrina a su cuidado y un hijo adoptivo. Ya, Era lo que tenían de familia. muy bien. Entonces, ¿se reunían en casas? ¿Por dónde? ¿Por qué rumbos? Por la colonia Granjas del Sur, sobre la 16 de septiembre, ahí nos reuníamos. Ahí iniciaron en 1972. ¿Y cuándo ya se pasaron a Vicente Guerrero, a lo que hoy es la congregación? A la Vicente Guerrero nos pasamos hasta el 77. 5 años en La tuvieron. primera reunión fue el 17 de mayo de 1977. Qué bueno, hermano, nos da mucho gusto. Pues no sé si quieran preguntarle algo más al hermano Ociel. Pues aprovechando que estamos hablando de la ofrenda, ¿qué tanto sufre o qué tanto se beneficia el predicador en el sentido económico? No, son muy pocos los que están bien pagados. Han salido muchos reportes en cuanto a la situación de los predicadores en México y creo que los que sí son bien pagados son los que envían de allá, de su país, principalmente de Estados Unidos, de Norteamérica, que es de donde nos llegó el Evangelio. Ellos vienen, lo que gana un predicador de aquí de México, o muchos que están pagados con el mínimo, podríamos decir, lo que gana en un año se lo gana en un mes a uno que es enviado de allá, Claro. de Estados Unidos. Quizás lo que tendremos que hacer es volver a nuestras congregaciones autosuficientes para poder sostener a su predicador, porque sí es importante que las iglesias puedan, y yo diría que incluso es una obligación que las iglesias de Cristo empiecen a caracterizarse por ser iglesias generosas, hermanos. Esta es una situación, nos gustaría, nos interesa un predicador de tiempo completo casi en todas las congregaciones, pero cuando le decimos, ¿sabes que hay que pagarle un buen salario al predicador? Pues no hacemos eso. Esto sí es delicado, hermanos, porque necesitamos a alguien que predique de tiempo completo en nuestras congregaciones, Sí, pero no le queremos pagar, ¿verdad? eso es lo malo. Y creemos que el hermano vive del aire o vive de otra cosa. Vamos a concluir el programa el día de hoy, hermano Ociel, le estamos muy agradecidos con No, usted. al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy agradecido que haya venido con nosotros. Hermanos, vamos a despedir el programa en esta noche. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, para que nos vayamos a la oración final. ¿Algún comentario, hermanos? Muchas gracias a todos nuestros hermanos y a los que han escuchado la palabra. Tomen en cuenta lo que la misma palabra nos enseña y seamos generosos en nuestras congregaciones. No escatimemos en el beneficio de nuestros hermanos. Muy bien, hermano. Igualmente, hermanos, pues yo para concluir quiero decirles que verdaderamente los predicadores de tiempo completo también tienen una vida, tienen necesidades como cualquier otro, pero sí aclarar un punto bien importante, hermanos, que si la Biblia lo marca, que no pondrás bozal al buey que trilla, el que trabaje del Evangelio, que viva del Evangelio, para que eso no sea una mala interpretación, ¿sí? Y verdaderamente, hermanos, no hay nada mejor que trabajar en la obra de Cristo. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Rubén. Pues ya para concluir, me encantaría que oyéramos esto de nuestros hermanos allá en la iglesia donde cada uno se reúne, que este domingo llegues como una súplica, una rogativa de parte de Cristo también, que te sientes y hagas un análisis quizás personal de todos los gastos que hay en tu edificio, en la congregación donde tú te reúnes, que si tú llegando con lo que ofrendas, pues puede cubrir todas estas necesidades y estos gastos. Nadie las va a cubrir
sino los que somos parte y miembros de la iglesia. Gracias, hermano Rubén. Pues ya para finalizar, hermanos, vamos a pedirle a nuestro hermano Alejandro que nos lleve en la oración final, no sin antes saludar a mi hermano Adolfo de la Iglesia de Cristo, que se reúne en el kilómetro 10 en Villahermosa, Tabasco. Nos está mandando un saludo, un gran abrazo, hermano, un gran abrazo, hermano Adolfo, tenemos grandes recuerdos tuyos. También agradecerle al máster que hoy nos estuvo ayudando mucho técnicamente. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que están en el staff, a Armando, a Adrián, a Isaí, a Mario, al camarógrafo estrella, nuestro hermano Miguel, que está aquí en la cámara. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Vamos a la oración final. Hermanos de la audiencia, si gustan acompañarnos, inclinando sus rostros, oremos. Bendito Dios, Señor Dios grande y Dios todopoderoso. Santo eres en verdad, Señor, porque santo eres tú y santo es tu nombre, Señor. Porque Dios tan grande como tú no lo hay ni lo habrá jamás, ni antes ni después de ti. Porque eres excelso sobre todo, y quiénes somos nosotros para dirigirnos a ti. Pero bendito sea tu santo nombre que mandó a su Hijo Jesucristo, en el cual por eso tenemos la gran ventaja de pedir en tu santo trono. Bendice esta obra, Señor, que se está haciendo a través de esta estación de radio. Que tú, bendito Dios, nos des la sabiduría de poder hablar conforme a tu voluntad y no conforme a nuestros pensamientos. Bendice a todos nuestros hermanos de las iglesias de Cristo en Manzanilla, en la Vicente Guerrero, en Héroes y la de Castillotla. Y al igual, bendito Dios, que tú bendigas a cada miembro de cada iglesia para que ellos también entre su palabra y penetre y seamos hacedores de ella y no tan solo oidores. Bendice este staff, bendice esta emisión, Señor, y gracias, Señor, te damos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.